Buenos días, estimados compañeros, buenos días, licenciada, buenos días al público en general. Este es un proyecto de vinculación en el cual estamos trabajando en la Universidad Técnica Particular de Loja como estudiantes. El tema es Sharenting. Vamos a hablar sobre, voy a presentar a nuestro equipo, el estudiante Jorge Ortiz, quien es miembro de este proyecto, Carolina Muñoz, mi persona, Martín Pastor, mi compañero, Micaela Ochoa y Karina Núñez. Somos quienes estamos conformando al momento del equipo. ¿Qué es el sharing? El sharing es un término que proviene de las palabras en inglés de share, compartir, y parenting, criar hijos. El sharing se ha vuelto muy común hoy en día ya que tenemos la tecnología a la mano y se refiere justo a esto, al tema de compartir las fotos, videos, detalles de nuestros hijos, datos confidenciales. Y el término sharing ha surgido en respuesta al aumento justamente de las redes sociales, de YouTube, de todo lo que tiene que ver con la globalización. La cultura de compartir en línea todo sobre las actividades que realizan nuestras personas y en este caso directamente nuestros pequeños, nuestros niños. Este aumento surge en razón a diferentes factores, como lo son las redes sociales, la cultura de compartir, el impacto de la tecnología, preocupación acerca de la privacidad de nuestros niños y los debates éticos. El crecimiento de las redes sociales, con la popularidad de todas estas plataformas, sea Facebook, Instagram, TikTok, entre otras, nosotros como papás, a veces hasta sin darnos cuenta o sin pensar en más allá, hemos realizado la mala práctica de compartir detalles personales de nuestra vida como de nuestros hijos, poniéndonos así en riesgo tanto nosotros como nuestros pequeños. Compartir en muchos asuntos privados, como les comentaba, y en particular sobre los pequeños. La cultura de compartir. La tendencia en documentar todo, en a veces hasta competir en quién sube más cosas bonitas, es que mi hijo aprendió a leer, es que mi pequeño está en tal colegio, es información que es muy privada, que no tendríamos que compartirlo por seguridad y también por nuestros pequeños, porque ellos cuando sean grandes dirán, ¿por qué tengo tantas cosas y yo no accedí a esto? ¿No? Entonces tenemos que tener bastante cuidado en este tema. Aparte de eso, el impacto de la tecnología. La accesibilidad ahora a los celulares, a los smartphones, cámaras digitales, ha facilitado mucho la cultura de captar en cada momento a nuestros pequeños. Claro, para nosotros como padres de familia es hermoso ver lo que hacen nuestros hijos, ¿no es cierto? Digamos que la primera vez que camina, la primera vez que nos vamos a la playa y estamos viajando en el avión y entonces compartimos a cada momento de nuestra vida. Tomemos en cuenta que atrás de las pantallas hay muchas personas. Miren, uno envía información y inmediatamente se comparte a bastantísimas personas, teniendo así un problema de seguridad súper grave. Entonces, como les comentaba, sí, tenemos que ser un poquito más privados, más sensibles con esta información. Ahora viene la preocupación acerca de la privacidad. A medida que más padres comparten y comparten contenido relacionado con sus hijos, ha aumentado la preocupación sobre la privacidad y seguridad en línea, así como los derechos de nuestros niños sobre su propia imagen. También tenemos el desarrollo de debates éticos. ¿Por qué? ¿Está bien o está mal compartir? Tampoco es un hecho de juzgar o discriminar, pero sí de enseñarles y poderles dar esta información que les va a servir mucho, ¿sí? A todos nosotros como padres de familia, sí, a veces tenemos, como les digo, la costumbre de compartir, de que les van a nuestros hijos, de que están creciendo, de la nostalgia, pero hay que ser muy sigilosos en la información que compartimos en internet, en redes sociales, porque se queda todo aquí, todo está flotando y puede llegar a cualquier persona, ¿sí? Vamos bien, continúe con la normativa internacional. Tenemos la Convención sobre los Derechos de los Niños que fue en 1989. Imagínense, antes de que sea todo hiper mega globalizado, ya teníamos la Convención sobre los Derechos del Niño. Aquí nos dice
que es el principal instrumento internacional que establece derechos específicos para los menores, incluyendo el derecho a la privacidad, a ser escuchados, a la protección contra el abuso y la explotación. Tomemos muy en cuenta que nuestros niños también tienen derecho a la privacidad. No porque no nos pueden decir, mami, no me gusta, quiere decir que no lo tengan, ¿sí? Todos nuestros niños, todos nuestros menores tienen muchos derechos y entre ellos, y el más importante creo yo, es la privacidad. También tenemos el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos de los Niños sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Esto es un caso un poco más allá, ¿no? Porque ya hablamos de imágenes un poco más indecentes, con otra visión, con otra perspectiva, sin la inocencia que por lo general hacemos, ¿no? Como padres de familia. Este protocolo lo complementa y busca proteger a nuestros niños de las prácticas dañinas, como sería obviamente la pornografía, que es algo que no está para nada bien, ¿no? Tenemos también la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada en 1959. Es un documento que establece principios fundamentales sobre los derechos de los niños, aunque no tiene un carácter vinculante. Entonces, como podemos ver, en la normativa internacional tenemos algunas herramientas, obligaciones, responsabilidades, normativas, convenciones, protocolos de la protección de nuestros hijos. Entonces, yo creo que todos como papás de familia vamos a estar interesados en esto porque no hay nada más importante para nosotros que el bienestar de nuestros hijos. Continuemos ahora con la normativa nacional. En Ecuador los derechos de los menores están protegidos por la Constitución de la República, que es la norma suprema, ¿sí? También tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia, que reconoce a los niños como sujetos plenos de derechos, incluyendo el derecho a la intimidad y a la privacidad. Tenemos el artículo 44 de la Constitución, en su sección quinta, en el cual manifiesta que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de nuestras niñas y niños, adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los demás personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y sus capacidades, potencialidades, aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, tanto en el ámbito afectivo, emocional y cultural, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. Esto quiere decir que se garantiza el derecho a la protección contra cualquier forma de abuso o explotación, lo que incluye la difusión no autorizada de imágenes y de datos sensibles de nuestros niños. Tomemos en cuenta que esto ya está en la Constitución de nuestro país, siendo nuestro país un Estado garantista de derechos, ¿no? Entonces, los que más tienen derechos son nuestros niños. ¿Por qué? Porque son, se puede decir, en un cierto punto vulnerables. Entonces, nosotros como papitos tenemos que estar conscientes y hacer cumplir con las obligaciones como papás, derechos de nuestros hijos, para que no pase nada a mayores, ¿no? Entonces también tenemos el artículo 46 de la Constitución, en el cual nos dice que el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguran a nuestros niños, niñas y adolescentes, en el numeral 7 específicamente, protección frente a la influencia de programas, mensajes difundidos a través de cualquier medio que promuevan la violencia, discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen y de integridad de nuestros hijos, ¿no? Eso incluye las fotos, videos y demás contenido publicitario. El artículo 66 de la Constitución de la República reconoce y garantiza a las personas lo manifestado en los siguientes literales. Literal 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal.
que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información que requieran la autorización del titular o el mandato de la ley. Literal 19. Mismo que indica el derecho de la intimidad personal y familiar. Esto hace referencia a que se reconoce y garantizará el derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de su honor y su reputación. En consecuencia, las personas tienen derecho a que se respete su vida privada, su imagen, su nombre, su voz y la protección a su identidad personal. La correspondencia, comunicaciones y demás documentos privados son inviolables incluso en el ámbito digital. En el literal 18 nos dice, el derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona. El derecho al honor es un derecho fundamental en la Constitución de la República del Ecuador, que protege la dignidad, la imagen, la reputación de las personas. Esta está estrechamente ligada con el derecho a la intimidad y a la protección de la privacidad, y se extiende a diversos ámbitos, incluidos los medios de comunicación y el entorno digital como las redes sociales. La Constitución ecuatoriana reconoce que este derecho debe ser respetado y protegido frente a cualquier acción que pueda dañar el honor o la reputación de una persona, ya sea de manera directa o indirecta, y establece que la persona afectada tiene derecho a una reparación. En este caso, para culminar con la normativa ecuatoriana, dándoles un contexto de lo que dice nuestra Constitución, en el artículo 83 menciona, son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas sin prejuicio de otros previstos en la Constitución y la ley y en la base literal, en los literales 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente y lateral. Asistir, alimentar, educar, cuidar a nuestros hijos e hijas. Este deber es corresponsabilidad de madres, padres y en igual proporción corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres lo necesiten. Respetar y cumplir la Constitución, así es como educar y cuidar de nuestros hijos, siendo esta responsabilidad de todos como padres o madres. Si es que hay alguien aquí que no tenga hijitos, pues tendrá sobrinos, tendrá primos chiquitos. Y a veces también cometemos ese error con personas ajenas a nuestro entorno tan privado. Comenzamos a compartir información que no deberíamos hacerlo porque no estamos solo nosotros, sino está un menor ahí en estas fotos, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta todo, como les digo, o sea, es la seguridad, la privacidad, la intimidad de nuestros chiquitos. Los puntos importantes tenemos que son, como hemos hablado, los derechos de los menores, obligaciones de los padres o tutores, tener muchísimo cuidado con la globalización. Como les comentaba, eso se queda colgado todo el tiempo. Así borremos, ya se va a quedar ahí en las conexiones. Y también un punto importante son los valores y principios. Recordemos que nosotros como papitos somos la imagen, persona a seguir de nuestros hijos, ¿no? Por así decirlo, somos sus influencers. Entonces tenemos que tener muy claros nuestros valores y principios. Entonces siempre desde pequeñas cosas, pequeños actos, los vamos a ir cuidando. Tener tal vez fotos sí, pero para nosotros. No lo subamos, no perdamos, no compartamos todo lo que nos pasa. Como conclusiones. El Estado ecuatoriano es garantista en derechos. Los niños son prioridad y sus derechos son el bien superior. Es decir, no hay algo más arriba que el derecho del niño. El derecho del niño es prioridad, es lo máximo y es lo que va a cuidar el Estado y vamos a cuidar nosotros como papitos. Como padres debemos tener cuidado con lo que subimos en redes sociales.
cuidando la integridad de nuestros hijos y respetando a nuestra Sagrada Constitución. Estamos a un clic de cualquier cosa, ¿no? Para bien o para mal, tomémoslo en cuenta que cada acción tiene una repercusión. Hay que tener mucho cuidado si decidimos subir algo a redes sociales. Con la privacidad, es decir, ¿quiénes pueden ver la foto? Ok, en el caso de que nos encante subir fotos de nuestros hijos porque no se van a borrar, ¿no? Pero sí hay que tener entonces también este punto, esta asertividad de saber quién nos sigue, quién puede ver nuestras fotos, quién puede ver a nuestros hijos, si es que se pueden robar esas fotos y hacer alguna cosa que no esté correcta. Entonces, en todos estos pequeños puntos tenemos que ir pensando cuando hacemos una acción tan sencilla como compartir una foto de nuestros pequeños. Adicional, que no sea algo vergonzoso para el menor. No dar información privada como direcciones, colegios, la foto de la casa de fondo o la placa del carro. Tomemos en cuenta que estamos en un momento en Ecuador que hay que tener mucho sigilo. Sigilo de todo lo que hacemos. Estamos en un momento muy delicado en nuestro país. Tomemos en cuenta también esto para la privacidad de la vida de nuestros hijos. Espero que les haya gustado esta exposición. Que tengan un bonito día. Hasta luego.